Hoy, episodio 32, la desgraciada vida de las hermanas de Alfonso XIII. Adelante, intro. Bienvenido a la tercera temporada de Historia en Blanco y Negro, un podcast de Sonia Martínez para pasear por la historia a través de sus curiosidades, de lo menos conocido y más atractivo de nuestro pasado. Si estás preparado, despegamos. Alfonso de Borbón, Alfonso XII, fue rey de España entre 1874 y 1885 y tuvo una vida breve pero intensa, marcada por esa restauración monárquica tras la Primera República, así como por su muerte prematura que dejó al país en una situación de incertidumbre. Aunque es más recordado por su figura política y también por su viuda, la reina María Cristina de Habsburgo, el monarca también fue padre de 3 hijos. 2 hijas que tenían 5 y 3 años cuando él falleció y un hijo póstumo que es el rey Alfonso XIII. De estas hijas, precisamente, te quiero hablar de María de las Mercedes y de María Teresa, 2 testigos silenciosas de una monarquía en transición y que, pese a no heredar la corona, pues las 2 desempeñaron un papel relevante en la vida dinástica de esa España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. María de las Mercedes había nacido en septiembre en el Palacio Real de Madrid en 1880. Y desde muy pequeña fue testigo de ese luto de su madre, la reina María Cristina, por la muerte del rey Alfonso XII. La pequeña infanta fue nombrada princesa de Asturias en 1885 tras el fallecimiento de su padre, el rey Alfonso XII. Aunque debido a que su madre estaba embarazada, ella era la primogénita y no había varón, porque su hermano no había nacido todavía. Mercedes, por tanto, fue oficialmente heredera al trono bajo la regencia de su madre hasta que nació su hermano, el rey Alfonso XIII, el que reinaría como Alfonso XIII, que lógicamente, debido a las leyes del momento, pues la desplazó de esa posición en la línea sucesoria. Sin embargo, su título de princesa de Asturias lo mantuvo pues como un reconocimiento a su posición como primogénita y también como esa situación de heredera al trono en el caso de que su hermano falleciese sin descendencia. De modo que su papel como reserva dinástica marcó su vida y también la convirtió en una figura clave para la corte, aunque su destino no fuera luego el de reinar. Estaba educada con esmero por su madre, la reina María Cristina, y rodeada de institutrices europeas. Esta joven creció como una mujer culta, tenía un carácter sereno y era obediente. Hay que recordar que estaba muy influenciada por la sobriedad de la educación austrohúngara de su madre. Y a punto de cumplir los 20 años, Mercedes se enamora del príncipe napolitano Carlos de Borbón dos Sicilias, que era hijo de Alfonso, conde de la Caserta, y de María Antonieta de Borbón. Enfrentada entonces a la opinión de su madre, por primera vez consigue casarse con este joven el día de San Valentín de 1901. Es una ceremonia muy austera, la de celebración de este matrimonio, que se celebra en el Palacio Real de Madrid. Y de su unión nacen 3 hijos, Alfonso, Fernando y una niña, Isabel Alfonsa. Curiosamente, te diré que sus hijos, los 2 varones, tienen el mismo nombre que sus hermanos bastardos, es decir, los hijos que Alfonso XII había tenido con la cantante de ópera Elena Sanz, que se llamaban igual Alfonso y Fernando. Y bueno, pues Alfonso de Borbón dos Sicilias, hijo de esta infanta, también desempeñó un papel importante en la historia, porque durante el franquismo se presentó como pretendiente carlista y más tarde como fue el padre del duque de Calabria. Mercedes, decimos que tuvo esa desgraciada vida. Bueno, pues no fue, aunque su matrimonio fue feliz,
murió muy joven, con tan solo 24 años, debido a complicaciones en su tercer parto, el parto de la niña de Isabel Alfonsa. Y murió pues en 1904. Se dice que su marido, el príncipe Carlos, entonces se negaba a separarse del féretro de su mujer y que hubo que convencerlo y casi arrancarlo de su lado para poder enterrar a la infanta. Otra curiosidad, y es que 3 años más tarde el príncipe Carlos se casa con Luisa de Orleans y fueron padres de varios hijos, entre ellos de María de las Mercedes, que fue la madre de nuestro rey emérito. Su corta vida pues, fue la de una princesa sacrificada por las exigencias del deber dinástico, pero su descendencia siguió dando guerra y proclamando los derechos al trono durante el siglo XX. Por su parte, su hermana, la infanta María Teresa, fue una princesa o una infanta más discreta, porque fue la segunda hija de Alfonso XII y de María Cristina de Habsburgo, y ella, a diferencia de su hermana, no iba a heredar el trono en ningún caso. Sería la tercera en la línea de sucesión mientras Alfonso no tuviera hijos, de modo que era bastante improbable que ella pudiera subir al trono. Por tanto, su vida transcurrió con una exposición pública mucho menor que la de su hermana, aunque también desempeñó un papel muy importante en la vida de la familia real. Conocida por su discreción y por su carácter reservado, también estuvo muy influenciada y recibió esa estricta educación estricta y tradicional educación austrohúngara de su madre. Y como muchas princesas de su época, pues tuvo una vida condicionada por los equilibrios políticos y también por los intereses de la corona. En 1906, un año después de la boda de su hermano Alfonso XIII con Victoria Eugenia de Battenberg, esta infanta se casa con su primo Fernando de Baviera, miembro de la Casa Real Bávara y militar de carrera. Este matrimonio lo preparó desde la infancia, especialmente su tía Isabel. Desde que ellos eran pequeños estaba ya casi afianzado, digamos. Sobre todo, como digo, por su tía Isabel y la hija de Isabel II. Hablamos de la chata, que escribía a su hermana Paz para la madre de Fernando, cartas en donde hablaba de las bondades de María Teresa, de su otra sobrina. Así que ella vivió de forma austera en la corte de su madre, la regente María Cristina. Era inteligente, era bondadosa, era modesta, era la princesa perfecta para casarse con Fernando de Baviera. Y de esta unión hispano-bávara, pues esta unión es que era importante, tenía una importancia política muy relevante, porque se reforzaban los lazos entre la monarquía española y las casas reales germanas, dentro de un contexto internacional difícil. Estábamos a las puertas de la Primera Guerra Mundial. De modo que María Teresa y Fernando pues tuvieron 4 hijos y vivieron entre España y Alemania, aunque la infanta siempre conservó su título y privilegios como miembro de la familia real española. En 1914, cuando estalla la guerra, su esposo renuncia a sus derechos bávaros y adopta la nacionalidad española, lo que demuestra esa influencia de la infanta, que se esforzaba por mantener sus lazos con España. María Teresa, desgraciadamente, al igual que su hermana, fallece antes de cumplir los 30 años, en su caso con 29, víctima de una pulmonía. Y su papel fue fundamental y un ejemplo claro de lealtad, no solamente a la corona, sino también a la familia. Las hijas de Alfonso XII representan 2 formas de vivir y un destino reservado a las mujeres de sangre real dentro de una Europa de transiciones. Mercedes, como princesa de Asturias, pues fue el símbolo de la continuidad
dinástica dentro de unos tiempos inciertos, mientras que María Teresa pues, fue el ejemplo de diplomacia familiar y de unión entre las casas reales. Las dos vivieron marcadas, como ya os he dicho, por la figura ausente de su padre, que había muerto cuando ellas tenían 5 y 3 años, y por la fuerte influencia de su madre, la reina regente, por ese deber a la corona que les había inculcado y sin llegar a cuestionarse nunca el papel que la historia les había asignado. Sus breves existencias pues reflejan la fragilidad de las princesas en una época de cambios, donde la corona parecía estar por encima incluso de la vida personal, algo que ha cambiado bien poco en la actualidad. Hoy son nombres que permanecen en la memoria histórica más como una nota a pie de página de los libros que como auténticas protagonistas. Pero es que sin ellas por eso digo, hay que poner en relieve el papel de estas mujeres, porque sin ellas pues no se podría comprender el entramado familiar y político que permitió la supervivencia de la monarquía española durante la Restauración. Y estas princesas, entre el deber y el destino, las hijas del rey Alfonso XII, sostuvieron de alguna manera el trono en medio de la adversidad. Ambas vivieron a la sombra de un padre idealizado y de una madre severa cuya prioridad absoluta era la continuidad de la monarquía, no la felicidad individual de cada una de sus hijas. No eligieron su papel y además murieron sin poder desarrollar una vida adulta plena, porque murieron las dos, como os he dicho, prematuramente. Y en este sentido sí que podemos afirmar que sus vidas fueron desgraciadas, no por esa escasez material, sino por la falta de libertad, por el peso del deber y por esas muertes tan tempranas que las alejaron de cualquier atisbo de realización personal. Y hasta aquí este paseo por la vida de estas hermanas de Alfonso XIII, las dos hijas conocidas únicamente por Alfonso XII dentro del matrimonio con su segunda esposa, la reina María Cristina, porque como hemos dicho, el rey Alfonso XIII fue hijo póstumo. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.